un podcast de Cooperativa. José Miguel Benavente es economista, vicepresidente ejecutivo de Corfo y uno de los principales referentes nacionales sobre innovación y productividad en Chile, y fue parte del Congreso Futuro 2026. Esta fue la conversación que tuvimos con él. Mi nombre es Jorge Lira y esto es el Congreso Futuro. Bien, el robot de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se sigue rodando la película aquí en el hall del Centro Cultural Seina, donde estamos nosotros transmitiendo junto a Cooperativa Ciencia. Y ahora vamos a conversar con una persona que va a estar sobre el escenario. Ya les voy a contar de quién se trata. Pero primero quiero ponerlos en contexto un poco. Hay una palabra favorita de muchos que es innovación. Y para un montón de gente sigue siendo algo así como producto del destino, una cosa media mágica, ingenio, en fin. Pero no, la innovación es una técnica, es una disciplina, es un proceso, un camino que tiene herramientas que hay que conocer. Y Chile es un país que podemos calificar como innovador. Hay cultura innovadora, hay una estructura también. Y aunque no lo desarrollada que quisiéramos, tiene una base sólida. Está con nosotros un referente del área, por cierto, es José Miguel Benavente, es economista, PhD en Economía de la UE de Oxford y vicepresidente ejecutivo de Corfo. Aquí con nosotros, José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar acá, Jorge. Gracias por acompañarnos. Él va a estar sobre el escenario en un ratito más, en esta segunda tirada de speakers, el bloque 2, ideas que abrieron camino, va a estar a eso de las 11:45. Ustedes pueden chequear eso a través del canal de el Congreso Futuro. A ver, José Miguel, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Es este un momento clave en la historia de la sociedad chilena, digamos, como para que la capacidad innovadora se vuelva motor de la economía? ¿Estamos en un momento bisagra, como se dice? Sí, es muy difícil porque en el fondo tú tendrías que tener con alguna métrica para decir si estamos justo ahí, pero en realidad si uno se compara con otros países que hicieron el tránsito, más bien como nosotros, y estoy pensando países que hicieron tránsito, no como Corea, que partieron de alguna una situación muy distinta a la nuestra. Estoy pensando en países que eran muy intención en recursos naturales, de mercado doméstico, en el fondo pequeño, porque eso es un tema muy importante para el tema de innovación. Y que estamos lejos de los mercados internacionales. O sea, estoy pensando en Australia, Nueva Zelanda y Finlandia, no más que eso. Aquí no es Singapur ni Corea, No, no, claro, son de esos países. Yo te diría que estamos más o menos cerca, en realidad, porque tú para esto necesitas varias cosas. Uno, necesitas masas críticas. Hoy día sí, efectivamente, tenemos masas críticas, tenemos una cantidad de gente vinculada al tema de innovación, tema de ciencia aplicada. Tenemos un conjunto de empresas, principalmente proveedoras de los sectores de recursos naturales, que ya son un poquito más grandes. Los temas de innovación ya está permeando a los directores y a los dueños y también a las altas gerencias de las empresas establecidas, porque ellos como tractores son muy importantes para empujar esto. Tienes también una conciencia en el mundo universitario de que en realidad en la universidad no solo se dedica a enseñar y generar investigaciones que de alguna manera estén en la frontera del conocimiento y sea evaluado por eso, sino también como una fuente de ideas a través del emprendimiento, base científica y tecnológica para generar soluciones. Están como los ingredientes y la política pública también se ha hecho un upgrade, digámoslo así, en términos de no solamente apoyar los temas financieros, que hay y todavía nos falta, pero hay, sino también los sistemas, como estos ecosistemas de innovación que necesitamos generar y apretar las redes están relativamente un poquito más desarrollados. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a demorar esto? Hay varios factores que determinan esto. Lo primero, las crisis. ¿Ya? Los países que hicieron estos saltos lo hicieron crisis más o menos profundas. Claro. Estamos en este momento viendo una crisis principalmente asociada a los temas del cambio climático. Y eso es una oportunidad. O sea, sabemos que esto tiene un sinnúmero de la parte mala de la historia, ¿no? Pero siempre es una oportunidad, por ejemplo, porque las empresas de recursos naturales tienen que adaptarse a esas cosas y necesitan innovación para poder hacer ese proceso. Incorporar tecnologías nuevas, energías verdes, todo lo que sean. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que el Congreso Futuro es muy bueno en esto, tú necesitas que la innovación sea parte del ideario colectivo de la sociedad. No de un grupo muy restringido como de los investigadores o los innovadores, etcétera, sino como que la sociedad en su conjunto diga, aquí hay algo que es importante, que es relevante. La figura del innovador como un ente dentro de la arquitectura social, así como conocemos a los emprendedores, conocemos, nosotros los exportadores, los empresarios, etcétera. Bueno, estas personas que hacen esta labor al interior de la empresa o en forma independiente. Y eso también está de alguna manera hoy día cuajando.
Cuando uno mira, y con esto termino la historia de estos países previos, estos son saltos discretos. No es que sea como un continuo así, sino que llega una masa crítica y de repente esto como explota. Y explota en función de ciertos elementos, algunos mucho por serendipity, dice como suerte, como tú dices decir. Pero yo diría que están todos más o menos los elementos. ¿Cuánto nos vamos a demorar en esto? No es una cosa de un año, 2 años, no es una cosa de una administración, un Estado, no, de muchos. Y yo creo que estamos por ahí. Los números empiezan a mejorar, esta administración ha hecho cosas bastante interesantes en temas de investigación y desarrollo y todo, pero faltan cosas todavía, podemos conversar algunas de ellas, pero estamos cerca de lo que tú mencionas como ese quiebre. Antes de ir a ese desafío, quiero preguntarte por la educación escolar, porque hablaste como de como parte del ecosistema, como las empresas, en fin, las universidades, pero la educación escolar tengo la impresión de que está un poco, digo, ¿cómo decirlo? No sé si está tan instalado el concepto de la innovación dentro de la educación escolar, digamos. O sea, más allá de del trabajo que se hace, por ejemplo, en los colegios industriales, comerciales, en fin, pero en la educación tradicional, digo, ¿y por qué lo digo? Porque estamos en un contexto en el que se está cuestionando una de las principales herramientas de acceso a tecnología que te podría permitir estimular la innovación, que es los smartphones, por ejemplo. Exactamente. Mira, lo primero, una cosa que también lo dijiste al pasar, la innovación es una rutina, es un proceso en el cual uno tiene que aprender, que tiene pasos, que tiene una metodología, en el fondo. Y hoy día eso uno debería incorporarlo dentro de incluso los currículos a nivel escolares. Lo segundo que es bien importante, que se confunde un poco a veces el mundo científico. El mundo científico tiene esta idea de la curiosidad, de plantearse preguntas, de tratar de responderlas, de dar argumentos y dar hipótesis y después buscar una teoría o implementar un mecanismo de alguna manera que explique estos fenómenos que vemos, que pueden ser intangibles o pueden ser tangibles. Intangible me refiero, por ejemplo, a la parte más de las letras, de la humanidad, etcétera, o tangible que se traducen en elementos como derivados de la biotecnología, etcétera. La diferencia grande, que en el fondo y que aún nos falta, es que en el proceso de innovación hay otra manera de hacer esto, que es principalmente estructurando preguntas y desafíos productivos del sector productivo, del sector incluso público, en la cual la innovación, a través de la ciencia aplicada y otras herramientas, puede entregar soluciones a eso. Y eso nos falta en Chile. Nos falta no solamente estructurar, como tú decías, estos mecanismos, ¿no es cierto?, de aprendizaje y innovación, independientemente si es por el lado de la oferta, decimos nosotros los economistas, es desde la ciencia que va aplicándose hasta desarrollar una solución, o desde el lado de la demanda, que hay un problema, hay un desafío que queremos solucionar, entonces tu demanda ya está. Y tú tienes que irte a aguas arriba, en el fondo, a empezar a desarrollar incluso ciencia de base, pero con la idea de desarrollar. Y ese proceso, esa metodología, la requiere y tú la puedes entrenar en los colegios. Claro, innovación abierta, que se le llama muchas veces. Vamos a esos desafíos, o por lo menos cuál es el gran desafío para establecer ese ecosistema robusto del que hablábamos al comienzo. Sí. Bueno, primero que nada, tú tienes que tener esto que estábamos conversando. En realidad, este caso de la demanda es un caso, la innovación abierta es un caso particular. Es una cosa un poquito más amplia que eso. Pero en ese contexto, hoy día la política pública no ve este otro pedazo de desarrollo de innovación y de ciencia aplicada. Siempre la política pública en los 40 años, y esto es latinoamericano, no es un problema de Chile, ha sido mirar las universidades, formar capital humano, programas de doctorado, infraestructura, y eso está bien. Y nos falta todavía. Y es importante y hay que hacerlo y seguir haciendo. Pero el pedazo que nos falta, la otra mitad, es justamente cómo yo, por ejemplo, en los ministerios sectoriales, la institución que más gasta en investigación, desarrollo e innovación en Estados Unidos y en Europa son los ministerios sectoriales. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía. Y tú tienes gente muy talentosa que está en esos ministerios no entregando las soluciones, sino estructurando los problemas. ¿Me sigue? Y lo mismo en el mundo productivo. Chile tiene un déficit enorme en el mundo productivo, a las empresas, de que tengan esta capacidad para hacer esas preguntas. Y para eso necesitas controlar, por ejemplo, doctores. Pero doctores no que entreguen la solución, sino que entreguen, ayuden a estructurar una pregunta de tal manera que sea contestable o que la innovación pueda entregar una solución a ella. Esa parte nos falta. En esta administración hemos empujado mucho eso, obviamente tratando de trabajar también en el Ministerio de Ciencia, la otra parte, para darle una robustez. Pero hay un déficit todavía en el mundo productivo y en el mundo público, en el público por el lado de la demanda, como decía, para generar esto. Una versión de estas son en la innovación abierta que tú mencionabas. José Miguel Benavente es economista, es vicepresidente ejecutivo de Corfo y va a estar en un rato más sobre el escenario del Congreso futuro. En una línea, ¿son estos temas o algunos más? La presentación más o menos va en esto. Y haciendo un paréntesis con respecto a un tema que no podemos olvidar, que nosotros tenemos una estructura económica muy basada en recursos naturales, que esto es una particularidad. Por ejemplo, el cambio tecnológico en los sectores recursos naturales no ocurre en el sector.
a diferencia de la biotecnología, a diferencia de la Claro, farmacéutica, o incluso de la industria manufacturera. Entonces, cuando uno habla de innovación y todo está pensando en eso, en las máquinas, etcétera. En el sector recurso natural, todo ocurre en los proveedores. Ujú. ¿Te fijas? Y entonces, esto es muy importante porque en el fondo tener esa claridad para los problemas de política pública y entender que hay diferencias sectoriales importantes. Entonces, llamar, por ejemplo, parte de la presentación va a ser justamente cómo la empresa tractora en la minería, en la agroindustria, Ujú. te fijas, en otro sector recursos y energía, cómo estructuras problemas para que estos proveedores, y ojalá fueran chilenos, Claro. además, porque incorporas, mediante mecanismos de transferencia, vas creando una red, ¿no es cierto?, de proveedores de capacidad científica y tecnológica. Si tú miras cómo Australia creció su sector minero, lo hizo no solamente BHP, por mencionar una empresa de las Ajá. grandes, que en ese tiempo era una empresa relativamente pequeña, Sí. sino que al mismo tiempo los proveedores australianos de soluciones tecnológicas e innovación a esa misma empresa tractora. Y juntos crecieron. Nosotros esa parte no la hicimos Claro. y es un desafío y transmitir un poco hoy esa necesidad. Algo se está haciendo ahora regionalmente, sobre todo en la zona en torno a Escondida, por ejemplo. Que Así es. Como, Exactamente. pero es una Tienes toda pelea, razón. es una lucha constante. José Miguel, muchas gracias y mucho éxito sobre el escenario. Muchas gracias por la invitación. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.